Eh, Antes de nada, pues recordar y poner un poquito en contexto la reunión. Estamos contentos, muy contentos de celebrar el lanzamiento de la novena edición de nuestra obra de referencia en atención primaria, del mismo nombre, Atención Primaria. Y bueno, la obra se publicó en julio. Aprovechamos ahora también el inicio del curso escolar en España para darle más, para divulgar mejor el lanzamiento. Llegará en breve a todos los países de Latinoamérica. Y bueno, queríamos aprovechar esta circunstancia pues, para invitar a los autores, a los doctores Amando Martín Zurro y Joan Gené Badia, y también, por supuesto, estamos encantados de dar la bienvenida aquí al doctor Otto Hamann, que es presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina de Familia, pues para hablar un poquito sobre las novedades que nos aporta esta novena edición y aprovechar también para ponernos al día sobre la situación de la atención primaria y la medicina de familia a ambos lados del océano, tanto en lo que respecta a la formación de pregrado, de posgrado y, por supuesto, también a todo lo que respecta a la práctica clínica y la gestión y la organización. Seguramente muchos de los asistentes los conocerán, pero por si acaso voy a hacer una breve introducción de nuestros invitados. El doctor Amando Martín Zurro es vicepresidente de la Fundación Educación Médica y bueno, es especialista en medicina de familia, ha ejercido muchos años la profesión y también ha sido profesor de la Universidad de Barcelona. Ha ocupado diversos cargos en gestión, planificación, investigación, también en innovación en servicios sanitarios y programas de formación de residentes en medicina de familia. Y es editor de la revista Atención Primaria que publicamos aquí en el Sevier. El doctor Joan Gené Badia es también médico de familia, trabaja en Barcelona, desempeña la profesión en Barcelona, es profesor de salud pública en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado durante muchos años como gestor en proyectos de gestión clínica, investigación, también programas de formación para residentes y es un gran experto en reforma sanitaria, en atención primaria aquí en Cataluña, en España, lo que le ha llevado a ser consultor de la Organización Mundial de la Salud en esta materia. También es editor de la revista Atención Primaria Práctica y otras revistas que publica el Sevier. El doctor Otto Hamann Echevarri es decano de la Escuela de Medicina en la Fundación Universitaria Juan Corpas, en Bogotá, Colombia, y es director de posgrado de Medicina Familiar Integral y también, como les comentaba al principio, es presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina de Familia. Es experto también en gerencia de salud y educación médica. Bueno, es un placer inmenso para nosotros en el Sevier poder contar con todos ustedes. Bueno, os voy a tratar de tú porque sois gente dinámica, joven y muy implicada con nosotros en la editorial, si me lo permitís. Bueno, gracias por estar aquí. Os recordamos a todos que Atención Primaria es un conjunto de 3 libros. El primero es el de Problemas de Salud en la Consulta de Medicina de Familia. Luego tenemos el de Principios, Organización y Métodos. Y tenemos también un tercer librito de autoevaluación para la preparación de exámenes y oposiciones. Los 3 son independientes, pero muy complementarios. Y para finalizar las presentaciones, que no me quiero extender demasiado, sí que quería aprovechar el momento y creo que es justo e imprescindible hacer un pequeño homenaje, un pequeño recuerdo al doctor Juan Francisco Cano Pérez, autor y coeditor de la obra desde el inicio de su publicación en 1994. Falleció recientemente y creo que debemos aprovechar aquí para, aunque sea póstumamente, reiterar nuestro agradecimiento desde la editorial por su colaboración tantísimos años, no solo en esta obra, sino en muchos otros proyectos y publicaciones del Sevier. Bueno, y sin más, pues nada, me gustaría empezar, podemos empezar contigo, Amando. Sí, perfectamente, sin ningún problema, Mónica, cuando quieras. Muy bien. Pues bueno, lo primero de todo, como habíamos avanzado, comentarnos un poquito cuáles son las novedades que aporta esta nueva edición desde tu punto de vista, lo más destacable. Bueno, antes de nada también saludar a todas las personas que han tenido la amabilidad de registrarse y participar en este webinar que yo espero que responda
algunas de las interrogantes o de las expectativas que puedan tener las personas que están interesadas en el campo de la atención primaria y comunitaria y de la medicina de familia. Como decías, Mónica, la obra Atención Primaria nació a mediados de los años 80, es decir, que ya tiene una trayectoria muy larga. Una de las características que que hemos pretendido los editores desde el inicio de la obra fue que fuera una obra dinámica, que se fuera adaptando a los cambios que se iban produciendo en el contexto de la atención primaria española y también de otros países, tanto de Europa como de Latinoamérica. Cambios que evidentemente tienen que ver con aspectos conceptuales incluso de la propia atención primaria, pero también cambios organizativos, cambios también en las actividades que han ido asumiendo los distintos profesionales, no solamente los médicos, también los profesionales de enfermería que trabajan en este ámbito, y por lo tanto también cambios en el progreso científico-técnico que afecta a las diferentes disciplinas que se producen en la actividad cotidiana de los médicos y de profesionales de enfermería en las consultas de los centros de atención primaria, en los centros de salud de todo el mundo. Fruto de esta estrategia, de este propósito de los editores de la obra, ha sido que atención primaria ha ido cambiando de una manera muy sustantiva. Por poner un ejemplo a los asistentes, decirles que, por ejemplo, la primera edición de la obra constaba de 347 páginas y la actual, la novena obra, contando los tres tomos que ha comentado antes Mónica, suma más de 1850 páginas. Con esto ya os puede dar una idea el cambio no solamente cualitativo, sino también cuantitativo en cuanto a extensión que ha tenido la obra a lo largo de todo este tiempo. También, como es lógico, y sucede también en la gran mayoría, en la totalidad, diría yo, de las obras científico-técnicas, pues en cada edición se han ido revisando los distintos capítulos, actualizándolos a los nuevos progresos, como comentaba antes, científico-técnicos. Y inevitablemente también, y Mónica ha hecho mención al doctor Juan Francisco Cano, que fue junto conmigo, fuimos los dos primeros editores de la obra, a los que se añadió posteriormente el doctor Joan Gené Badía, y que desgraciadamente falleció en el transcurso de la elaboración de esta novena edición. Y se han ido produciendo cambios también importantes en los autores de los distintos capítulos. Siempre hemos procurado que se fuera incorporando, si me permitiríais en términos coloquiales, a vía nueva a la autoría de los distintos capítulos para ir también reflejando en los contenidos del libro pues, el progreso y las nuevas visiones y expectativas de los profesionales más jóvenes en el ámbito de la atención primaria y la medicina de familia. Pero centrándonos en la pregunta en cuanto a las novedades que contiene la novena edición, como es lo que he comentado repetidamente, pues la revisión de todos y cada uno de los capítulos del libro. En esta novena edición hemos incorporado 5 capítulos nuevos. 3 capítulos que están en la parte de la obra que se dedica a los conceptos, organización y métodos en medicina de familia. En esta parte hemos introducido, como decía, 3 capítulos. Uno que trata específicamente de enfermería familiar y comunitaria, un colectivo que está llamado, siempre lo ha estado, ¿no? Pero cada vez más está llamado a tener un protagonismo muy importante en todo lo que tiene que ver con las actividades de la atención primaria y comunitaria, tanto en el ámbito de las consultas como en el ámbito de la atención comunitaria, de la atención colectiva. Otro nuevo capítulo que se incorpora en esta novena edición ha sido el que habla de la consulta no presencial.
La incorporación de las nuevas tecnologías la podríamos clasificar o denominar como explosiva en el ámbito no solamente de la atención primaria, sino en los distintos ámbitos científicos y concretamente en el ámbito sanitario. Por lo tanto, los editores valoramos la necesidad de incorporar este nuevo capítulo de la consulta no presencial en la novena edición de la obra. Y también, no podía ser de otra manera, sobre todo después de la crisis que hemos padecido todo el mundo con el COVID-19, dedicar también un capítulo importante, un capítulo específico a la atención primaria en las crisis sanitarias, entendidas estas bien como emergencias, sean vitales o emergencias colectivas poblacionales, y una parte muy importante de este capítulo está dedicada específicamente a la epidemia, a la pandemia del COVID-19. En el otro tomo, el que se dedica esencialmente a los problemas clínicos, también hemos introducido dos capítulos. Uno sobre un tema emergente, conflictivo todavía en muchas partes del mundo, como es el papel del médico y de la enfermera de familia en la atención a las personas transgénero, esas personas que tienen una disforia de género, que no están confortables con su sexo biológico y que necesitan en muchos casos atención sanitaria. Y el último capítulo al que quiero hacer mención es el de ecografía. La ecografía es una técnica que cada vez con mayor ímpetu se está implantando en la mayoría o una gran parte de los centros de salud, de los centros de atención primaria, como una herramienta que amplía de una manera muy significativa la capacidad diagnóstica del médico y de la enfermera de familia, y que evidentemente al aumentar esta capacidad diagnóstica, incrementa el poder resolutivo de las consultas de atención primaria y de medicina de familia en el mundo. Bien, esto es lo que quería responder a esta pregunta. 5 capítulos nuevos, 3 en el ámbito de los conceptos, organización y métodos, y 2 en el ámbito de los problemas clínicos en la consulta de atención primaria y medicina de familia. Perfecto, muy bien. Realmente nos das una muy buena idea del esfuerzo de actualización que ha representado y de reflejo de las Correcto. problemáticas emergentes. Muy bien. Bueno, yo creo que respecto a las novedades lo has explicado muy bien, muy a fondo. Quizá podíamos, sí que me gustaría preguntaros cómo veis el impacto que ha tenido esta obra durante todos los años que ha permanecido en el mercado editorial sobre las comunidades de médicos y profesionales de la atención primaria y también, bueno, en las áreas de formación, de pregrado, de posgrado. No sé cómo resumiríais vosotros este impacto, Joan. Bueno, sí, hombre, el impacto yo creo que es muy importante, ¿eh? Porque en muchos ámbitos académicos, en España y en distintos países, se discute si la medicina de familia, la atención primaria, es una disciplina en sí misma o no lo es, ¿no? Y esto no es discutido en la mayoría de países europeos, universidades europeas, norteamericanas y del ámbito anglosajón, pero en nuestro entorno todavía se discute. Entonces, bueno, yo creo que la obra, en lo que decía antes Amando, el volumen, el contenido, pues es la forma de recoger todo lo que sería la disciplina de la medicina de familia, de la atención primaria, para médicos y para enfermeras. Y bueno, yo creo que es el valor principal. Otro valor importante es el hecho de que es una obra elaborada por los mismos que van a utilizarla. Es decir, que los autores son médicos mayoritariamente, lógicamente, hay excepciones, pero mayoritariamente médicos y enfermeras de atención primaria. Por lo tanto, también era una cosa que se discutía, o las formas más tradicionales, era que el especialista predicaba y el médico de familia escuchaba. Aquí tenemos a los profesionales médicos e enfermeras de atención primaria que están como autores de los capítulos, ¿no? Y esto es importante porque si entendemos la disciplina de las ciencias de la salud como si fuera una tarta, ¿no? Una tarta con distintas lonchas,
todo el mundo estaría de acuerdo que la parte central de esta tarta, que tiene, bueno, que coge un poquito de cada una de las lonchas, es la medicina de familia, ¿no? Es un poquito de todo. Esto seguramente todos estaríamos de acuerdo, pero nosotros también decimos que no solo somos la parte central de la tarta que coge las distintas lonchas, sino que también somos una loncha, es decir, que tenemos una disciplina propia con unos contenidos propios que están vinculados a la forma de ejercer la medicina y la enfermería en el ámbito de atención primaria, que es un entorno de baja prevalencia de enfermedad, con un énfasis en el contexto epidemiológico y biográfico de los pacientes, donde se utilizan técnicas propias para diagnosticar y para tratar y para abordar a los pacientes, ¿no? Yo creo que esto es el valor de nuestra obra, demuestra que todo esto, que son planteamientos teóricos, pues tienen un cuerpo que es el libro, ¿no? Y evidentemente el hecho de que sea la 9ª edición demuestra que no tenemos un conocimiento estático, sino que lo vamos enriqueciendo, no solo por aumentando los contenidos de los capítulos, sino también porque lo vamos adaptando a las nuevas evidencias científicas que van surgiendo al lado de los años. Es difícil en medicina estar al 100% actualizado, pero con nuestras repetidas ediciones procuramos estar muy al día, ¿no? Y yo creo que esto es un valor para los que consultan nuestro libro. Muy bien, nos interesa muchísimo saber la opinión del doctor Hamann porque su perspectiva pues evidentemente es diferente y sí que nos gustaría saber pues qué significado ha tenido esta obra para su especialidad en Colombia o en otros países de Latinoamérica, si tiene usted conocimiento de ello. Claro que sí, muy buenas tardes para ustedes, buenos días para nuestra audiencia aquí en Latinoamérica. Primero agradecer por la invitación. Cuando me comentaron la posibilidad de poder compartir, así sea solo en pantalla, con el doctor Giovanni, con el doctor Armando, Martín, dije ya, no me digan así sea para pasar las diapositivas, pero aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, creo que el impacto ustedes lo han evidenciado, lo han mostrado y creo que se llevarían una gran sorpresa donde hicieran una evaluación en Latinoamérica. Para nosotros es un libro de referencia, para nosotros es un libro de actualización, para nosotros es un libro de una consulta de la práctica clínica. Por supuesto que habrá la parte de organización y de principios, es casi pues como un manual de cómo organizar un centro de atención primaria y cómo hacer atención primaria. La normatividad cambiará en cada país y se adaptará, pero la esencia está ahí. Entonces es una guía, es una referencia, es un bestseller para nosotros el libro. Eh, pero no solo eso, sino me enfoco también mucho en lo que dice el doctor Joan. Durante muchos años nos han cuestionado a la medicina familiar que mm, estuviéramos y no estuviéramos, fuéramos o no fuéramos, que no publicamos, que no presentamos. Para nosotros esto es una representatividad, para nosotros esto es una imagen ante la academia de que medicina familiar publica, medicina familiar crea contenidos. Y no solo somos consumidores de contenido. Siempre dicen, no, medicina familiar se nutre de los contenidos de las otras áreas. No, tenemos unos contenidos propios. Y este es el mejor ejemplo de la presentación de medicina familiar de APS. Entonces, es un libro de referencia, es un libro guía, es un libro de actualización y es un libro que nos representa como especialidad que maneja la atención primaria en Iberoamérica. Entonces, pues muchas gracias por ese interés, por esas actualizaciones, por añadirle más capítulos y pues estamos con los deseos de devorarnos cada uno de estos nuevos y aprender. Y bueno, eso creo que es el impacto y en nuestros países es un gran libro, es un libro de referencia para no solo esto que les comento, sino para la educación y formación de residentes y para la educación y formación de médicos generales. Creo que es un libro de referencia general para la medicina familiar. Yo quería agradecer al doctor Hamann las amables palabras que ha tenido acerca del
del libro. Para los editores los editores de la obra siempre nos hemos enfrentado con una gran dificultad, que es inherente a lo que es el concepto de atención primaria. La atención primaria tiene unas bases que son universales. Los conceptos que pueden ser de aplicación en cualquier tipo de contexto, en cualquier país, ¿no? Para entenderse. Ahora, después, una de las características de la atención primaria es que se tiene que adaptar específicamente al contexto de cada lugar. Entonces, conseguir esa combinación de conceptos de aplicación universal con elementos que puedan ser adaptados de una manera lo más específicamente posible, como decía antes, a las necesidades, a las expectativas de cada lugar, no ha sido una tarea fácil. Por eso nuestra esperanza es que, partiendo de esos aspectos conceptuales generales, el libro también sea de utilidad para cada país, para la circunstancia de cada atención primaria de cada lugar, que es diferente. No es lo mismo, ni puede serlo, ni debe serlo, la atención primaria de un país, por ejemplo, de ámbito muy urbano o con un elevado nivel de desarrollo, para otros en los que, lo contrario, tengan un ámbito rural muy potente, con una población dispersa, o con un nivel de desarrollo y de disponibilidad de recursos, sean tecnológicos, sean humanos, muy distinta. Esto es un elemento que siempre hay que tener en cuenta. La atención primaria, la medicina de familia, tanto en su ejercicio como en su organización, se tiene que adaptar a las circunstancias concretas de cada lugar. Muy bien. Pues la siguiente pregunta por mi parte sería si nos podríais actualizar un poco sobre en qué estado veis la atención primaria en vuestros países, en España y en Colombia. ¿Qué problemas las afligen? ¿Qué retos tienen? ¿En qué situación se encuentran de modo general? ¿Cuáles serían, digamos, los puntos que destacaríais? Pues, si quieres empiezo por España. Sí. A ver, en España se da una paradoja impresionante. Es decir, tenemos unos indicadores de salud espectaculares, es decir, somos el país europeo con la mayor esperanza de vida y estamos dentro de los países europeos con una menor mortalidad por causas evitables. Es decir, tenemos unos buenos indicadores de salud y es debido al sistema sanitario. Tendríamos que, bueno, hemos ganado la Champions, tendríamos que estar todos contentos. Pues nadie está contento. Los profesionales están descontentos y los ciudadanos, que antes valoraban la atención primaria como el servicio mejor valorado después del ingreso hospitalario, ahora, después de la pandemia, están descontentos con la atención primaria. Entonces, bueno, tenemos aquí esta paradoja que es malo para el país, porque una buena atención primaria es importante para lo que hemos aprendido ahora con la pandemia, que un país es más resiliente si tiene una buena atención primaria, por lo tanto el país tiene que mejorarla, pero se encuentra con este reto, ¿no? Luego iremos hablando del por qué los ciudadanos están descontentos, seguramente porque esta atención primaria, que está respondiendo a los indicadores sanitarios, no está respondiendo a las demandas específicas de la población. Y por otro lado, sí que intenté comprender por qué los profesionales están tan descontentos. Y de hecho hay un estudio muy reciente del 2021 que publica Nibel, que es una organización de investigación holandesa, y compara 34 países en los que desgraciadamente no está Colombia, porque están todos los países europeos y los de ámbito anglosajón, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, etc. Y vemos que compara la satisfacción de los profesionales. Y en España somos los últimos. Es decir, tenemos los médicos, compara satisfacción de médicos de familia. Tenemos los médicos de familia más insatisfechos de este grupo de 34 países, ¿no? Y cuando intentan ver el por qué, ven que la satisfacción de los profesionales se asocia, primero, aunque el dinero no hace la felicidad, resulta que sí, que los países más ricos, los profesionales están más contentos. Y luego se asocia también al reconocimiento de los compañeros y a las condiciones de trabajo del ámbito asistencial de la atención primaria.
Por lo tanto, en un momento como el nuestro, en el que la atención primaria es tan importante, que tenemos una crisis de vocaciones porque los jóvenes se van a urgencias y van a otros sitios, donde nuestro sistema sanitario está aumentando la plantilla de los hospitales, de los servicios de urgencias y no los de la atención primaria, pues habrá que hacer algo para mejorar las condiciones laborales de la atención primaria, mejorar las retribuciones de la atención primaria y seguir luchando con un tema que es un clásico, que es el de intentar reconocer a los profesionales de la atención primaria por los otros profesionales del sistema y por la propia sociedad, ¿no? Que esto seguramente nosotros tenemos responsabilidades, pero que seguramente también se podría hacer algo desde el sistema sanitario. Yo no sé en Colombia, Otto, ¿en qué situación os encontráis? Nuestro sistema de salud, yo quisiera como colocárselos a ustedes que está en evolución, es adolescente. Y como tal, con su nombre adolece de muchas circunstancias. Somos, en relación con ustedes, un sistema de salud un poco más joven, con una serie de cambios en los últimos 40 años y que se proponen unos nuevos cambios a pesar de que no se han implementado todos los propuestos anteriormente. Y la atención primaria tiene, digamos, unos desafíos muy grandes en Colombia. Primero, las desigualdades regionales que tenemos de accesibilidad, de atención, eh, de pobreza, de acceso a recursos. Entonces hay unas desigualdades muy grandes en nuestro país que también se afectan por la cuestión de tipo geográfico de acceso. Hay recursos insuficientes, no solo en lo que es la parte financiera, la parte económica, sino recursos de talento humano, recursos en equipos de salud, recursos en talento humano y por supuesto también en infraestructura, tecnología, conectividad, que no permite llegar a esas zonas alejadas. Em, y algo pues que estamos buscando desde hace muchos años, trabajando con diferentes universidades y colegas, es cómo lograr que haya mejor y más formación y capacitación en atención primaria. Esta parte de formación y capacitación en medicina familiar y atención primaria no es fácil, no ha sido es tratar de meterse dentro de una tarta que decía el doctor Joan y como tratar de meterse uno ahí donde pareciera que todo la tuvieran ya definida, pero eh, mm, creemos que como especialidad básica debería estar inmersa en todo esto. Entonces, digamos que eso es principalmente. Hay otro elemento fundamental para nosotros, es que nuestra especialidad en Colombia también es relativamente joven y hay un desconocimiento de la comunidad académica, científica y de la comunidad en general de la especialidad. Entonces muchas veces se confunde el rol de la medicina familiar, de la atención primaria. Se considera que la atención primaria es mucho más solo para primer nivel y para ciertas zonas marginadas y no para todos la atención. Entonces digamos que tenemos unos desafíos y unos grandes retos en nuestro país, pero mantenemos el optimismo porque creemos que es la respuesta, es la solución a nuestro sistema para nuestra ciudadanía. Y creemos que la atención primaria nuestra hasta ahora ha estado muy en el elemento diagnóstico epidemiológico y hay que pasarla a lo resolutivo. Esa parte, el médico de APS debe ser resolutivo para poder generar ese impacto que queremos en la atención primaria en Colombia. Sí, yo creo que abundando en lo que decía antes el doctor Jenné Joan, en España y por lo que veo también en Colombia, estamos en una situación ambivalente, ¿no? En la que, por un lado, hay unas grandes expectativas de progreso, ¿no? Porque hay mucho terreno por delante a recorrer, pero también una situación de crisis, ¿no? En la que realmente tenemos problemas tanto en el ámbito de los profesionales como en el ámbito de la accesibilidad a los recursos. En España es evidente que la reforma de la atención primaria que se hizo en nuestro país comenzó a mediados de los años 80,
la reforma de la atención primaria que se hizo en aquellos momentos supuso un cambio radical, ¿no? de lo que era la asistencia ambulatoria en España. Y realmente ese cambio ha sido extraordinariamente positivo. Ahora, no podemos dejar de reconocer, como decía el doctor Gené, que tenemos problemas importantes y uno de ellos está en el ámbito de los recursos humanos. Es decir, tenemos dificultades para que los médicos de familia encuentren atractiva su trabajo en la atención primaria, sobre todo en el ámbito rural, en determinados contextos que pueden estar más o menos aislados en relación a los conglomerados de poblaciones, en definitiva, más atractivas para los médicos de familia españoles el ámbito urbano que el ámbito rural. Y también estamos en una cierta situación de crisis porque no hemos conseguido incidir lo suficiente en los políticos, en los gestores del sistema sanitario y romper con la preponderancia prácticamente absoluta que sigue teniendo en nuestro sistema el hospitalocentrismo y realmente también la hiperespecialización, o sea, el atractivo que ejerce la hiperespecialización. Todavía no hemos conseguido que para el recién graduado sea más atractivo ser un médico global, un médico integral en la perspectiva de Engel, capaz de prestar una atención holística, biopsicosocial. No hemos sido capaces de cambiar ese paradigma dominante en los sistemas sanitarios. Y ese paradigma dominante lleva a que los políticos y los gestores muchas veces prioricen mucho más la asignación de recursos a estos ámbitos, al ámbito, por ejemplo, relacionados con las altas tecnologías y los hospitales, más que a la atención primaria y comunitaria, más que a las necesidades de atención y de cuidado de la población. Yo creo que estamos en esa encrucijada entre expectativas y posibilidades de progreso que tenemos, pero también situación crítica, ¿no? Una situación realmente crítica. Vemos que tanto la sanidad adolescente como la un poco más madura Sí, comparten casi todos los problemas. sí, Y sí. desde vuestra perspectiva, como con que vosotros habéis tenido, tenéis mucha experiencia, o el doctor Hamann, el doctor Gené también actualmente como profesores universitarios, ¿cómo creéis que se está preparando, que se sitúa la universidad para poder afrontar todos estos retos de cambios de perfiles, tanto tecnológicos como perfiles de pacientes, la inteligencia artificial bueno, y otras cosas que no son inteligencia artificial, que son más de cada día, pero ¿cómo está la universidad todo esto? Realmente Bueno, la habéis... a Sí, ver, la universidad, mira, una cosa que lo define todo es que hace una atención primaria, hace 2 días publica un editorial de la Academia de Medicina de Familia, que es una sección de la Sociedad Española de Medicina Familiar Comunitaria, y hace unas recomendaciones sobre la universidad. Y año 2024 sigue pidiendo que exista una asignatura obligatoria de atención primaria o de medicina familiar en el currículum de medicina, ¿no? Es decir, estamos pidiendo lo mismo que en los años 80 y no hemos avanzado nada. Es decir, en la universidad, tristemente, en nuestro país está muy enrocada porque el conocimiento tiene unas connotaciones económicas de poder. Es decir, que cada disciplina tiene unas horas lectivas, estas horas lectivas significa un presupuesto, significa un número de profesores, significa un poder dentro de las estructuras académicas. Y esta cosa tan pueril y tan poco académica es lo que blinda las áreas de conocimiento y no permiten que entre una nueva disciplina. Incluso también se da la circunstancia que las ciencias básicas que en medicina tienen importancia, pero no tienen tanta importancia, que en otros países las han reducido, pues mantienen su número de horas porque tienen más poder los profesores de básicas que están todo el día en la universidad que el clínico que solo va unas horas y le roban. Tal. Entonces, en este contexto tan
ridículo, ¿no? Hace que nuestra universidad pues no se atienda, a la Universidad Española no se adapte a los estándares europeos, donde la atención primaria es reconocida, o la medicina de familia es reconocida como una disciplina académica o con un cuerpo de conocimiento propio que no solo es útil para los médicos de familia y las enfermeras de atención primaria, sino para todas las otras especialidades, y que el estudiante de medicina neutro, porque al final la Universidad Española lo único que hace es formar a un médico neutro que luego se especializará en distintas áreas, una de ellas justamente la medicina de familia, ¿no? Pues no entiende que este estudiante neutro que irá a hacer cualquier otra especialidad se beneficiaría también de este cuerpo de conocimiento propio de nuestra disciplina. Yo, claro, yo ya tiro la toalla, llevo en esta guerra desde los años 80, ¿no? Ya ahora los jóvenes han de seguir pidiendo lo que venimos pidiendo de los años 80, pero no deja de ser curioso que hemos avanzado en todos los campos, menos en el campo universitario, en nuestro país, ¿eh? Doctor Hamann, no sé si... Sí. Bueno, Adelante. perdón. Adelante, Otto. es bueno, muy similar. No somos taquilleros, no sé si se diga así allá, no somos No, inmediatos. atractivos, quiere decir. Sí, sí. Nuestros estudiantes de medicina, pues, se deslumbran fácilmente con la tecnología, con la especialidad, con la superespecialidad. Eh, Sin embargo, creo que el esfuerzo que ha hecho la universidad en Colombia de incluir la medicina general, la medicina familiar, la atención primaria, eh, pues, digamos, no es sistematizado, no es general, pero sí hay unos ejemplos que han permitido desarrollar e incluir dentro de la formación médica, la atención primaria como tal, prácticas desde primeros semestres y lo más importante, tener docentes de medicina familiar y atención primaria que los dirijan, porque uno hace una organización de un programa, de un currículo, pero la parte de la atención del niño se la da al pediatra con su enfoque, la de la niña mujer, el estetra con su enfoque, y todo lo que hemos organizado se nos pierde. Entonces, creemos que uno de los elementos, inclusive de tipo de oferta laboral para el médico familiar en Colombia, es ser educador y mostrar y poder aterrizar y mostrar esa parte de la atención primaria y la medicina familiar en el pregrado. Eh, Una de las principales dificultades, pues primero, el reconocimiento como especialidad que se logró, y hemos pasado de 6 universidades hace 10 años, de 6 programas en Colombia en medicina familiar, a 18 programas actualmente. Nosotros logramos en Colombia establecer entre esas 6 universidades, hace 10 años, un currículo único de medicina familiar. Un currículo, y es la única especialidad en Colombia que tiene un currículo único. Y ese currículo único es un 70%. Cualquier programa o universidad en Colombia que quiera desarrollar medicina familiar debe cumplir ese 70% y el otro 30% propio. Digamos que eso ha sido un avance para poderlo implementar. Aparte de eso, adicional, los programas de medicina en Colombia estamos asociados a una asociación, disculpen la piedra, pero es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, en donde ASCOFAME, en donde se está promoviendo la inserción de la medicina familiar y la atención primaria en el currículo de pregrado. Entonces, digamos que hay unos avances, eh, se está abonando el terreno, eh, pero pues tenemos mucho camino por avanzar. Lo que sí creemos que es fundamental y que no podemos sacrificar en ningún momento es pasar a una formación masiva, a una formación a través de diplomados o a través de cuestiones de tipo virtual, disminuyendo la calidad en la formación. Nuestra calidad en la formación en el posgrado es clara y es definida, y lo mismo que aporten al pregrado. Entonces, eh, creo que esa tendencia, esa preocupación, necesitamos masificarla, puede llevar a disminuir la calidad en la formación, y eso es uno de los elementos que más nos preocupa y que estamos vigilantes a eso. En España se ha dado una circunstancia curiosa que es
que mientras que la formación posgraduada, la formación especializada en medicina de familia tiene un desarrollo muy importante. De hecho, ahora mismo en España, de la convocatoria de plazas para la formación especializada, que supone alrededor de unas 8.000, entre 8.000, 10.000 plazas al año, pues más del 30% están dedicadas a medicina de familia. Y de hecho el sistema MIR de formación especializada es uno de los que tiene más atractivo no solamente para los graduados españoles, sino para graduados de otros países. Y concretamente también recibimos colegas de Latinoamérica que vienen a especializarse a nuestro país y también en el ámbito de la medicina familiar. Pero mientras que se ha producido este desarrollo tan importante y positivo en el ámbito de la formación posgraduada, como decía Joan, en el ámbito de la universidad estamos prácticamente en la cola de Europa. Es decir, que tenemos una discrepancia muy importante entre el desarrollo de la formación especializada y el desarrollo del ámbito universitario. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos en el ámbito de la formación de grado, graduada en medicina de familia en España, conseguir que realmente haya, además de una asignatura reconocida, que haya una impregnación de todo el currículum, de las diferentes fases del currículum del grado de medicina por parte de la atención primaria y la medicina de familia. Es decir, que los médicos de familia que estén en el ámbito universitario no solamente participen en la docencia de una asignatura, de la de medicina de familia, sino que también puedan participar junto con otros colegas de diferentes especialidades en la enseñanza de otras asignaturas, repito, desde el inicio hasta el final de la carrera del grado de medicina. Yo creo que este es uno de los desafíos pendientes que tenemos. De hecho, a ver, el médico de familia en España se desarrolló, como comentábamos antes, a partir de mediados de los años 80 con la reforma de la atención primaria. Y uno de los elementos claves para que la atención primaria se haya desarrollado como parte del sistema sanitario de una manera significativa, a pesar de la crisis en nuestro país, es que se tomó la decisión política de que el médico y la enfermera de familia fueran elementos centrales del sistema sanitario. Luego, esa decisión política no se ha visto traducida tanto en recursos, en priorización del desarrollo de la especialidad y de la propia atención primaria, pero la decisión política de que el médico de familia, la enfermera de familia fueran profesionales centrales del sistema sí se tomó. Y eso explica que realmente en España tengamos un número muy importante de profesionales especializados en medicina de familia que están sufriendo desde hace años esta situación de crisis que comentabais, sobre todo Joan. Bueno, dejamos un poquito, vamos a intentar dejar aparcadas la crisis, las historias negativas y a ver si os ocurren. Yo creo que sería interesante que pudierais compartir con todos los asistentes alguna historia de éxito o incluso tanto en modelos de organización como de formación en el entorno de la atención primaria, la medicina de familia, incluso también alguna historia de fracaso o de historia no tan positiva, pero de la que se haya aprendido algo. Sí, sí, si me permitiesen, mira, a pesar de lo que estamos diciendo, yo creo que uno de los modelos de éxito es España, en el caso de la atención primaria. A pesar de esta situación de crisis que venimos comentando, no podemos dejar de obviar que realmente el proceso de reforma de la atención primaria que se puso en marcha en España, como os vengo comentando, a mediados de los años 80 del siglo pasado, ha supuesto un cambio muy importante, no solamente desde la perspectiva cuantitativa y de la accesibilidad, sino también desde la perspectiva de la calidad de la atención de salud que recibe la población, tanto desde la perspectiva personal como desde la perspectiva más comunitaria o colectiva. Es decir, que a pesar de la crisis, hemos de ser también sentirnos
orgullosos en gran medida de los avances que se han ido produciendo en nuestro país. Que podíamos estar mejor, esto es indudable. Que nos queda mucho camino por recorrer, también lo es. Ahora, que se han conseguido cambios significativos de mejora en la calidad de la atención que recibe la población, eso también es indudable. Nada más hay que comparar, digámoslo así, por ejemplo, comentaba antes el Otto, la, la capacidad resolutiva que tiene el médico de familia actual en nuestro país comparada con la que tenía el médico de cabecera antes de la reforma de la atención primaria, antes, por lo tanto, de los años 80, es absolutamente radical, ¿no? Ha mejorado la capacidad resolutiva de una manera espectacular, ¿no? Hombre, en este sentido, España también ha sido pionera y creo con resultados excelentes en el tema de las actividades preventivas. Correcto. El mismo programa de actividades preventivas que evalúa la evidencia, la sistematiza, las prioriza y ordena esta actividad que tiene una importancia capital para la población, porque realmente en miles de médicos y enfermeras abordando la hipertensión y la diabetes, pues sin duda acaba modificando los indicadores de salud poblacionales, ¿no? Y en esto los trabajos desde el programa de actividades preventivas de la SENFIC y que ahora pues, se ha extendido y se va actualizando, pues yo creo que es un ejemplo de éxito clarísimo, ¿no? Y otra cosa más reciente, ahora en una evaluación que ha hecho también el Observatorio Europeo de la OMS, vemos que España somos pioneros en otro aspecto, que es el de la telemedicina. Hacemos el doble de telemedicina que el resto de países de nuestro continente, ¿no? Y esto lo hemos hecho pim pam, desde aquí no hacíamos nada, vino el COVID y nos espabilamos y gracias a que teníamos una estructura de sistemas de información muy potente, pues hemos desarrollado toda una red y todas unas nuevas técnicas de atención mediante telemedicina que también han acercado más el sistema a la población y que tienen un beneficio claro sobre los pacientes, ¿no? De hecho, si miras la revista de atención primaria y vas viendo los capítulos, ves que, bueno, los capítulos, perdón, los números de la revista, ves que se publican una gran cantidad de experiencias sobre aspectos concretos realmente exitosas de integración social y sanitaria, de integración entre la atención especializada y la atención primaria, de programas comunitarios de atención primaria. Es decir, a nivel local sigue habiendo ilusión e iniciativas que dan resultados positivos, ¿no? Es decir, que a veces es verdad que este discurso que hacemos, que no hemos conseguido la luna, es verdad, no hemos conseguido la luna, pero hemos de saber ver el vaso medio vacío y no hay medio lleno, perdón, y no solo verlo medio vacío, ¿no? Y porque hay muchas cosas buenas que se están haciendo y que realmente hemos de saber ver y valorar. Y valorar. Sí, creo que coincidimos totalmente con el doctor Joan, yo lo del vaso medio lleno, totalmente, claro que nos hace mucha falta progreso, evolución, implementación, pero cuando uno se pone a revisar de dónde venimos, de un sistema de salud promovido, centrado en una atención hospitalaria, en un pagador, en un prestador, de pago por resultados para llegar a un momento ahora de una promoción o unas reformas y unas propuestas en donde está con base en la atención primaria, en la medicina familiar. Creo que eso ya de por sí es un avance en Colombia y creemos que ese es el camino. Desafortunadamente, este discurso, digamos, público no se ve aterrizado en las mismas políticas públicas y en nuestro sistema de salud, en la plaza para médicos familiares, la plaza, e inclusive la normatividad para atención primaria todavía no se ve tan reflejada. Hay mucho más plazas en el sector privado. Nosotros tenemos un sistema pues mixto y en el sector privado es donde, digamos, podemos decir, brilla el médico familiar y brilla esta parte de la atención primaria.
Y otra parte de los avances y éxitos que se han tenido en la atención primaria van muy vinculadas a las universidades, a los esfuerzos de las instituciones, en donde la preocupación por formar estos médicos con atención primaria desde el pregrado, tenemos experiencias como la que promovía el doctor eh, Martín sobre, en el caso de nuestra universidad, médicos familiares dando el 60% del programa de pregrado en diferentes, desde la rectora es médica familiar, los decanos médicos familiares han sido de médicos familiares, los coordinadores de servicios, los coordinadores de cátedra, y dan ese enfoque general. Estas universidades han buscado desde la Universidad del Valle, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Bosque, la Juan N. Corpas, a la que yo pertenezco, implementar modelos de atención primaria con sus recursos en centros, sí, son aislados, pero que demuestran experiencias en lugares, en barrios, en comunidades con bajos recursos, en donde llega la universidad y coloca toda su infraestructura, sus docentes, sus médicos, su esquema, y empieza a hacer un trabajo intersectorial y multiprofesional con enfermería, con psicología, con trabajo social, eh, pero se nos queda mucho en la parte, digamos, muy individual, eh, eh, y no es algo generalizado. Y que no es, inclusive a veces, es visto como una competencia por el sector público. Ujú. Estamos quitando el trabajo, porque pues entonces los atendemos nosotros y no van al centro donde están escritos, entonces le estamos quitando. Pero digamos que sí hay unos eh, elementos de éxito que se podrían mostrar, y el sector público ha empezado también a cambiar, y hay muestras en Medellín, en Manizales, en Pereira, en Cali, en Bogotá, donde empieza a ver. Entonces hay unos brotes y estamos buscando que no se sequen, que no se apaguen, mm, para poderlo hacerlo mucho más generalizado y sistemático. Ujú. Muy interesante, realmente. Bueno, un poco resumiendo, yo creo que a mí me ha quedado un mensaje clave, que es que pese a que a lo mejor la insatisfacción, no sé cómo estarán esas estadísticas de satisfacción o insatisfacción, puede que no sean muy positivas, por lo menos en España, sigue habiendo ilusión, sigue habiendo una reflexión sobre lo que se ha logrado en atención primaria positiva, muy positiva, y los profesionales, bueno, siguen siendo profesionales de altísima calidad. Y en Colombia, por lo que veo, por lo menos todo este modelo que nos ha expuesto el doctor Hamann es muy interesante, súper interesante, como para realmente explorarlo y aprender. Y es una pena que luego siempre haya luchas como intestinas como las que hay en la universidad, que nos ha explicado el doctor Janet, pues a lo mejor en otros ámbitos pues pasa también, ¿no? Pero bueno, lo importante es que haya ilusión y ganas de hacer cosas nuevas. Y si os parece, como tenemos algunas preguntas aquí en el chat, eh, vamos a pasar a las preguntas porque nos quedan apenas 7 minutos. Y bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la obra en sí que, bueno, no sé si a lo mejor no sería el foro más adecuado para resolver? Hay una consulta sobre un contenido del libro. Quizá esto podemos, no sé, Vivi o Irene, si me podéis ayudar, Sí, podemos tomar el contacto de la persona y se le puede responder por escrito. Porque es perdonad una cosa específica. Sí. que entre aquí porque tenemos también muchas preguntas por el chat y muchas aportaciones que voy a intentar resumir, y si no, Bien. nos las guardamos para ellas, las transmito después. Entonces, si te parece, Mónica, voy lanzando y tú vas redirigiendo, que conteste quien quiera en estos minutos, ¿vale? Una de ellas, una de las preguntas de Miguel Ángel, solicitaba un poco el criterio de los ponentes sobre la posibilidad de organizar especialidades en atención primaria, a médicos generales en atención primaria sin que ellos sean médicos medicina de familia, vamos, especialistas en medicina de familia. No sé si esto, ¿cómo lo ven? A ver, Esto es complicado porque Ya cada país es imagino. distinto. Cada país es distinto y sí que es verdad que, claro, a ver, médico de familia es todo aquel que atiende a la persona en su globalidad y es desde el primer punto de atención, ¿no? Es decir, que es como el médico de cabecera que recibe al paciente desde el nacimiento hasta la cuna y tenga cualquier problema de salud, es el primer referente. Esto es un médico de familia. ¿Cómo se llama en un país, en el otro?
en sitios qué tipo de formación tiene, que si es una especialidad posgraduada, no lo es. Esto es muy distinto en países, depende de la legislación, ¿no? Nosotros intentamos hacer un conocimiento que ayude a todo el que quiera trabajar de médico de cabecera, médico de familia, médico general, médico de personas, ¿no? Y no podemos desde aquí resolverle, porque ya es que ya ni le entendemos la pregunta, porque en un país le llaman médico de familia, al otro médico familiar, al otro médico de atención primaria, Totalmente. y bueno, son realidades que si quiere con más detalle las podemos comentar personalmente, ¿no? Vale, perfecto. Luego, por otro lado, no sé si alguien tiene algo más que decir respecto a esto. Seguimos a la siguiente y así podemos cubrir las más posibles. Vale, Mauricio Guillermo Hernández nos comenta, nos pregunta que, bueno, con base a su experiencia desde esta trinchera en la guerra que mencionaba Joan, eh, ¿cuáles serían algunas estrategias puntuales para hacer más atractiva y más taquillera, como también decía Otto, la atención primaria dentro de este paradigma hospitalocéntrico? Esto es un poco, algunos estudiantes o residentes o de primer año que tenemos por aquí decían un poco eso, de esa necesidad de hacerlo más atractivo, ¿no? Que cómo se hace, cómo se integra, en fin, A ideas. ver, esto es muy importante. El hecho de que la población, la persona y los colectivos de personas, las comunidades, visualicen el médico de familia, como apuntaba hace un momento Joan, como el médico de referencia, como el médico, y lo apuntaba también antes Otto, que resuelve realmente sus problemas de salud y que es accesible. Y con otra característica que es muy nuclear en la atención primaria, que se mantiene a lo largo del tiempo. La longitudinalidad de la asistencia por parte del mismo profesional es un elemento clave de la atención primaria y la medicina de familia. Una persona no se sentirá atraída ni tenderá a ir al médico de familia si este médico de familia cambia cada muy poco tiempo. Y es muy importante para garantizar y potenciar esta capacidad de atracción de la medicina de familia. Resolución y longitudinalidad son dos características, y accesibilidad, perdón, son tres características importantísimas. Bueno, aquí, si me permites, a ver, la pregunta es muy difícil, ¿no? ¿Cómo vencemos las fuerzas del mal, ¿no? Entonces, claro, llevo toda la vida luchando contra las fuerzas del mal no se ha acabado la batalla. Es decir, las fuerzas del mal, entendemos que el sistema, los intereses económicos del sistema sanitario se unen con la superespecialización, la medicalización, porque esto es lo que va el hospitalocentrismo, porque el negocio sanitario va en esta línea. En cambio, la salud no siempre va en esta dirección. Nuestro argumento como médico de familia es buscar la complicidad del ciudadano para que, ante la discusión de cualquier problema de salud, aportar nuestro punto de vista no medicalizador en favor de la salud del ciudadano para conseguir su complicidad. Esto es difícil porque las fuerzas del mal son muy poderosas, pero se les combate, a mi entender, desde este punto de vista, ¿no? Nos están diciendo por el chat a raíz de estas respuestas, por ejemplo, María Magdalena en México, que piensa que el problema es que se forma el médico familiar en un sistema hospitalario, ¿no? En vez de en un ambiente comunitario. Bueno, Incluso nos, nos dice aquí también Jacinto que está intentando crear un programa de medicina de familia en su país. No sé dónde es cómo me podrían ayudar. Bueno, en fin, le contacto yo luego. Por otro lado, a ver, tenemos por aquí, había una que me Pero parecía también interesante. quisiera, Otto quiere comentar algo. Sí, perdón, por supuesto, que voy mirando no, aquí, no. no tengo ojos para Esta todo. pregunta es como decimos acá en Colombia, no sé allá igual, la pregunta del millón, la pregunta de oro, tener la respuesta sería una maravilla, ¿cierto? Caer en el lado oscuro de la fuerza, como diría el doctor Joan, ¿cierto? Creo que es lo que tenemos que evitar. Eh, mm, Hay múltiples estrategias que hemos inventado, intentado, probablemente nos falta más consistencia en ellas y creo que una forma, pues, aparte de la promoción desde el pregrado, de la figura del médico familiar en la docencia y en la práctica,
que creo que el ejemplo es lo que nos llevará a tener ese resultado, tener la suficiencia ante los demás, porque creo que uno no impone un médico familiar en un servicio, en una atención ante otros, sino él se impone con su suficiencia de resolutividad, es otra forma. Y la otra es buscar aliados fundamentales y el principal aliado es el paciente, el ciudadano, la familia, la comunidad. Es que los grupos, asociaciones de usuarios, estar nosotros con ellos y decir, exija que lo atienda un médico familiar. No deje que lo atiendan 10 médicos para una, ¿sí? Entonces, esa parte, no sé, eso es un parte de la publicidad también, pues lo mediático se combate con lo mediático, entonces, como que hay una exigencia de la sociedad y poco a poco se ha ido empoderando y dando cuenta de la necesidad que tenga una persona que los atienda como personas, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que quería aportar como algunos de los elementos que podríamos tomar en cuenta para Correcto. promover esa comunidad. Perfecto. ¿Incluimos una pregunta más, Mónica? Sí, ¿Lo una ves? más. Sí. Vale. Nos preguntaba también Víctor Hugo al inicio de la sesión que cómo veíais la perspectiva del médico familiar en la intervención de programas de salud pública, sobre todo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, mira, la propia definición de atención primaria de la conferencia de Alma-Ata, estamos hablando del año 1978, ya decía una cosa importante en relación con esta cuestión que se plantea, que es que la atención primaria forma parte del desarrollo general de la propia comunidad. O sea, no es posible separar el bienestar de las personas, tanto en el nivel individual como en el nivel colectivo, del sistema sanitario y de los factores que determinan la salud, los famosos y muchas veces maltratados determinantes de salud colectivos. Por lo tanto, la atención primaria como parte de esos elementos que contribuyen al bienestar de las personas tiene que favorecer esta estrategia, digámoslo así, de incremento del el bienestar personal y colectivo. A ver, de hecho, las estrategias de la OMS que para los países en vías de desarrollo, que se centraban antes en actuar sobre enfermedades, hacer un programa de tuberculosis, un programa de paludismo, un programa de vacunación, etcétera, ahora se centra más en atención primaria. ¿Por qué? Porque no solo integra estos programas por enfermedades, sino que hace esta atención personalizada que resuelve los problemas de la gente de una forma más global, ¿no? Es decir, que la salud pública y la atención primaria van de la mano porque actúan conjuntamente sobre la población. Sí, la medicina familiar, la atención primaria no solo afectarían o actuarían sobre uno de los objetivos de desarrollo, sobre la parte de atención en salud con calidad. Creo que en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, si nos ponemos a mirar, la medicina familiar tendría y la atención primaria una acción en solo la optimización de recursos, disminución del desperdicio, que mejoraría la parte ecológica, aguas, la parte de las migraciones, la parte de discriminación, la parte de género. Creo que nosotros tendríamos una acción muy clara y muy específica en cada uno de los 17 puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y mi rectora es, digamos, una líder en este punto y ella promueve, listo, vamos a hacer un taller, digo, medicina familiar, ¿cómo afectaría a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible? Y estamos convencidos que lo podemos hacer, no solo en la parte de educación de calidad, no solo en la parte de atención de salud, disminución de las brechas en salud, sino en cada uno. Si nos ponemos a revisar, en cada uno de los 17 tendríamos e impactaríamos. Muy interesante. Sí, Mónica, adelante. No, que precisamente, evidentemente, en el área de atención primaria, yo creo que es el área en el que más impacto o un impacto más claro se puede tener trabajando hacia esos objetivos, ¿no? Es evidente por la transversalidad.
Yo quería mencionar también una opinión de Juan Carlos desde Perú, que comparte totalmente la visión de todos los colegas, ¿no? Que tienen los mismos desafíos para el desarrollo de la especialidad en nuestros países, pero que es gracias al liderazgo de los maestros tenemos claro hacia dónde vamos como especialidad y que atención primaria es una obra de lectura obligatoria para todos. Así que esperemos que Gracias. sigan, Muchas gracias. que sigan ¿no? Pues, con ella y siga teniendo mucho recorrido. Em, pues yo creo que, bueno, hay más preguntas, pero yo creo que tampoco me quiero, ¿no? dilatar mucho más, porque muchas también son comentarios, entonces yo los trasladaré todos Sí, y eso te sería dejo. interesante, Irene, si los puedes trasladar a los Sí, panelistas, correcto. está muy bien. Y bueno, yo creo que también por respeto al tiempo de todos Sí, los panelistas y los asistentes, sí que me gustaría, si fuera posible, que a lo mejor cerráramos la conversación con un mensaje por cada uno, de parte de cada uno de vosotros, quizá para los médicos jóvenes que todavía no han elegido especialidad o para los que se están iniciando en la medicina de familia, algún mensaje orientador o de aliento o de apoyo, Si me, consejo. si me permitís, yo, para ser muy sintético, resumiría este mensaje final con tres palabras. La primera es que seamos todos, incluyo a todos, a los estudiantes, a los que se están formando y a los que son ya especialistas en medicina de familia, seamos autocríticos, que sepamos reflexionar sobre nuestros errores y cómo podemos corregirlos y mejorar, o sea, autocríticos. La segunda, capacidad autocrítica. La segunda, que estemos orgullosos de que realmente estamos contribuyendo de una manera efectiva al bienestar de la gente, tanto desde la perspectiva individual como desde la perspectiva colectiva. Orgullo. Y la tercera, esperanza, que a pesar de estos problemas que tenemos, de la situación de crisis que atravesamos, vamos a ser capaces de superarlo, estos problemas, y vamos a hacer que los sistemas sanitarios de nuestros países sean sostenibles, porque lo que sí tenemos todos claro es que sin una atención primaria potente no van a ser sostenibles y no van a ser todo lo efectivos que deberían ser. Ya lo dijo una persona a la que todos debemos mucho en la atención primaria de medicina de familia, que es Bárbara Starfield, que es que los países que tienen sistemas sanitarios basados en la atención primaria tienen mejores niveles de bienestar y de salud. Yo creo que esto no lo podemos perder de vista. Por lo tanto, autocrítica, orgullo y esperanza. Bueno, si sigo yo, Sí. siguiendo con Bárbara Starfield, así cierras tú, Otto, cierras. No, Eh, no, no, siguiendo con Bárbara Starfield, ahora me ha venido el recuerdo, yo le pregunté a Bárbara Starfield por qué ella tiene 1000 publicaciones demostrando que los países más orientados y con una atención primaria más potente tienen mejor resultados de salud, ¿no? Y le pregunté, ¿tú por qué crees que esto es así? Y me lo dijo de una cosa para que lo tengamos todo muy claro. Y al final la atención primaria es una relación personal entre un profesional médico-enfermera y un paciente donde hay una relación tú a tú que pasa en una caja negra que es aquella consulta. Y de esta relación el sanitario siempre intenta resolver los problemas del paciente más allá de las enfermedades y de todo, sino que hacemos este abordaje centrado en la persona biopsicosocial. Y este abordaje y este tipo de relación es lo que hace que en conjunto la atención primaria tenga unos buenos resultados en salud, ¿no? no, yo les digo hagamos medicina familiar, atención primaria y que no se van a arrepentir, no se Claro, arrepentirán. Tiene ahí, la medicina familiar es una pasión. Yo les digo a mis estudiantes el primer día, yo no les voy a enseñar medicina familiar, pero sí quiero enseñarles la pasión por la medicina familiar. Y creo que eso es una pasión y creo que no se van a arrepentir. Eh, la medicina familiar no solo es una especialidad, es un estilo de vida para nosotros. Entonces, cuando uno lo adapta y lo incorpora, creo que va a tener resultados. Entonces, eh, bienvenidos, que vengan, que estamos seguros que no se van a repetir a hacer medicina familiar y atención primaria.
Bien, Muy pero está muy bien. Muchas gracias. Un mensaje muy alentador y positivo, que es lo que nos hace falta a todos. Bueno, pues si os parece bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos, a los asistentes, por vuestras preguntas, por vuestros comentarios y, por supuesto, a los doctores Martín Zurro, Jané y Hamann. Ha sido realmente un placer y un privilegio poder estar aquí con vosotros y esperamos que todos hagáis uso siempre de atención primaria de la obra que nos ha congregado aquí, porque realmente confiamos en esta obra como una herramienta súper útil para resolver, para ayudaros y para guiaros en la práctica clínica y en la organización de la consulta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias de parte del SEBER. Muchas gracias. Gracias. bien.